Hay preguntas que nacen de la curiosidad. Hay preguntas que nacen del dolor. Y existen preguntas que, cuando son respondidas correctamente, pueden transformar para siempre nuestra manera de entender a Dios. Romanos capítulo 6 comienza con una de ellas. Pablo acaba de declarar algo extraordinario. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Pero inmediatamente surge una pregunta peligrosa. Si la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado, ¿significa eso que podemos continuar pecando? Si cada caída provoca una nueva manifestación de gracia, ¿deberíamos seguir cayendo? Si Dios perdona, ¿qué importa cómo vivimos? Entonces Pablo formula la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Y su respuesta es contundente, en ninguna manera. Romanos 6:2. Pero Pablo no responde solamente con una prohibición. Deja de pecar. Su argumento es muchísimo más profundo. Pablo nos lleva hasta la cruz. Nos lleva hasta la muerte de Cristo. Nos lleva hasta nuestra unión con Él. Porque el Evangelio no consiste solamente en que Dios perdone lo que hiciste. El Evangelio anuncia que, en Cristo, Dios está formando una nueva manera de vivir. Y esta es una de las revelaciones más poderosas de Romanos, la gracia que perdona también transforma. Hay preguntas que nacen de la curiosidad. Hay preguntas que nacen del dolor. Y existen preguntas que, cuando son respondidas correctamente, pueden transformar para siempre nuestra manera de entender a Dios. Romanos capítulo 6 comienza con una de ellas. Pablo acaba de declarar algo extraordinario. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Pero inmediatamente surge una pregunta peligrosa. Si la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado, ¿significa eso que podemos continuar pecando? Si cada caída provoca una nueva manifestación de gracia, ¿deberíamos seguir cayendo? Si Dios perdona, ¿qué importa cómo vivimos? Entonces Pablo formula la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Y su respuesta es contundente, en ninguna manera. Romanos 6:2. Pero Pablo no responde solamente con una prohibición. Deja de pecar. Su argumento es muchísimo más profundo. Pablo nos lleva hasta la cruz. Nos lleva hasta la muerte de Cristo. Nos lleva hasta nuestra unión con Él. Porque el Evangelio no consiste solamente en que Dios perdone lo que hiciste. El Evangelio anuncia que, en Cristo, Dios está formando una nueva manera de vivir. Y esta es una de las revelaciones más poderosas de Romanos, la gracia que perdona también transforma. Romanos 6 destruye una de las distorsiones más peligrosas del Evangelio. Pensar que la gracia significa, puedo vivir como quiera porque Dios me perdona. Eso no es lo que Pablo enseñó. La gracia no convierte el pecado en algo insignificante. La gracia demuestra cuánto costó vencerlo. Mira la cruz. Cristo no murió porque el pecado fuera pequeño. Cristo murió precisamente porque el pecado era devastador. Romanos 6:23 declara, la paga del pecado es muerte. Por eso utilizar la gracia como excusa para permanecer deliberadamente en aquello de lo cual Cristo vino a libertarnos contradice el propósito mismo de la gracia. Tito 2:11-12 enseña que la gracia de Dios nos instruye para renunciar a la impiedad y vivir de manera justa y piadosa. Observa esto. La gracia no solamente dice, te perdono. Ahora aprende a vivir libre. La gracia te recibe como estás. Pero su propósito nunca es dejarte exactamente donde estabas. Pablo continúa en Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí comienza la profundidad del capítulo. Pablo habla de una muerte. Pero no está hablando de muerte física. Está describiendo un cambio radical de relación. Antes, el pecado gobernaba.
Antes, el pecado reclamaba autoridad. Pero algo ocurrió cuando fuimos unidos a Cristo. El dominio anterior fue confrontado. Colosenses 1:13 declara que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Evangelio no es simplemente un cambio de comportamiento. Es un cambio de reino. No solamente cambió lo que haces. Cambió a quien perteneces. Por eso el creyente puede todavía enfrentar tentaciones. Pero la tentación ya no define su identidad. Puede existir batalla, sin que exista necesariamente señorío. Puede existir presión, sin que exista propiedad. Porque una cosa es que el pecado golpee la puerta. Y otra muy diferente es que siga siendo el dueño de la casa. Romanos 6:3 pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo nos presenta nuestra unión con Cristo. El cristianismo bíblico no consiste simplemente en admirar a Jesús desde lejos. Estamos unidos a Él por la fe. Su muerte determina nuestra nueva relación con el pecado. Su resurrección inaugura nuestra nueva vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4. El bautismo proclama públicamente una realidad extraordinaria: la vieja vida ya no tiene la última palabra. Descender al agua representa sepultura. Salir del agua representa nueva vida. Voy a intentar ser mejor. Mi vida ahora pertenece a Cristo. Antes de continuar, detente. No pienses ahora en tus fracasos. No pienses en tus luchas. No pienses siquiera en aquello que todavía necesitas cambiar. Por unos momentos, contempla a Cristo. Míralo en la cruz. No está allí porque el pecado fuera insignificante. Está allí porque decidió cargar con aquello que nosotros jamás podríamos resolver por nuestras propias fuerzas. Isaías capítulo 53, versículo 5 declara, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Contempla sus manos heridas. Contempla la cruz. Contempla el precio de nuestra redención. Así de serio era nuestro pecado. Pero también, así de grande es su amor. Ahora mira nuevamente. La cruz está vacía. La piedra ha sido removida. La tumba está vacía. Cristo murió. Pero la muerte no pudo retenerlo. El sepulcro recibió su cuerpo. Pero no pudo convertirse en su residencia permanente. Hechos 2:24 declara que Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible. La muerte encontró a alguien a quien no podía dominar. El sepulcro recibió a alguien a quien no podía conservar. La oscuridad enfrentó una luz que no podía apagar. Jesucristo vive. Y ahora escucha cuidadosamente Romanos 6. Porque Pablo está a punto de decir algo extraordinario. La vida del Cristo resucitado tiene consecuencias para tu vida. Romanos 6:4 declara que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Contémplalo. Cristo resucitado. Cristo victorioso. Cristo vivo. Cristo reinando. Si mi Salvador salió de la tumba, ¿por qué habría yo de hacer residencia en aquello de lo cual Él vino a libertarme? Si Cristo venció, hay esperanza. Si Cristo vive, tu historia todavía puede cambiar. Si Cristo resucitó, el pecado no tiene derecho a escribir el último capítulo. Porque el centro de Romanos 6 no es simplemente, tienes que esforzarte más. Cristo murió. Y Cristo vive. Y ahora viene la revelación que cambia completamente el capítulo: no solamente contemplamos su muerte. No solamente celebramos su resurrección. Hemos sido unidos a Él. Por eso, levanta tus ojos.
Deja de contemplar solamente la magnitud de tu batalla. Y contempla la grandeza de tu Salvador. Tu pecado no es más grande que Cristo. Tu pasado no es más poderoso que Cristo. Tu tentación no ocupa el trono. Cristo ocupa el trono. Apocalipsis 1:18 declara: Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Contémplalo una vez más. La cruz. Vacía. La tumba. Vacía. Y el trono. Ocupado. Jesucristo vive. ¿Y por qué Él vive? Romanos 6 está a punto de mostrarnos que nosotros también hemos sido llamados a caminar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5 Romanos 6:4 continúa. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí aparece el propósito. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué somos unidos a Él? Para que andemos en vida nueva. No solamente para que algún día vayamos al cielo, sino para que la realidad del cielo comience a transformar nuestra manera de caminar hoy. Nueva vida. Nueva dirección. Nuevos deseos. Nueva obediencia. Nueva esperanza. La resurrección no es solamente un acontecimiento que celebramos. Es el fundamento de una nueva existencia. Segunda de Corintios 5:17 declara: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quizás todavía estás creciendo. Quizás todavía existen áreas que Dios está tratando contigo. Pero no confundas proceso con identidad. El hecho de que todavía estés peleando no significa que nada haya cambiado. En ocasiones, precisamente el hecho de que ahora exista batalla demuestra que algo cambió. Antes podías caminar con el pecado sin resistencia. Ahora existe una guerra interior. ¿Por qué? Porque hay una nueva dirección en tu vida. Romanos 6:5 declara: Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La expresión utilizada por Pablo comunica unión. Cristo no vino simplemente para mejorar tu versión anterior. Vino para darte participación en una vida nueva. Gálatas 2:20 declara: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí encontramos una verdad transformadora: el cristianismo no se sostiene únicamente sobre tu fuerza para imitar a Cristo. Se sostiene sobre la vida de Cristo obrando en ti. Por eso Filipenses 2:13 declara: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hay gracia para perdonar. Pero también hay gracia para caminar. Hay gracia para levantarte. Hay gracia para obedecer. Hay gracia para comenzar nuevamente. Romanos 6:6 dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pablo quiere que el creyente sepa algo. La transformación cristiana comienza también en la mente. Necesitas conocer lo que Cristo hizo. Porque muchas derrotas se fortalecen cuando vivimos ignorando nuestra identidad. Pablo llama viejo hombre a nuestra existencia anterior bajo el dominio del pecado. Y declara que fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sirvamos. El problema no es únicamente cometer actos pecaminosos. El problema profundo es la esclavitud. Jesús dijo en Juan 8:34: Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Cristo no murió solamente para limpiar el historial del esclavo. Murió para abrir la puerta de la prisión. Aquí debemos comprender algo importante. Un antiguo amo puede seguir gritando órdenes incluso después de haber perdido su derecho sobre ti. Y durante algún tiempo puedes sentir la tentación de obedecer su voz. Así funciona muchas veces el pecado.
Siempre serás igual. Nunca cambiarás. Esto te controla. Ya caíste demasiadas veces. Pero Romanos 6 presenta otra realidad. El pecado puede tentar. Puede seducir. Puede presionar. Pero en Cristo no posee el mismo derecho de dominio. Romanos 6:14 lo declarará más adelante: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso significa que tu lucha no comienza buscando desesperadamente una identidad nueva. Tu lucha comienza aprendiendo a vivir desde la identidad que has recibido en Cristo. Romanos 6:11 contiene una de las instrucciones más poderosas del capítulo: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos implica reconocer como verdadero aquello que Dios declara. No significa fingir que la tentación no existe. No significa negar las debilidades. Significa interpretar tu vida desde la obra de Cristo y no desde las acusaciones de tu pasado. Eres lo que hiciste. Tu identidad está ahora en Cristo. Todo terminó. Levántate y continúa caminando. Me perteneces. Fuiste comprado por precio. Primera de Corintios 6:20. Hay batallas que comienzan a cambiar cuando dejamos de preguntarnos: ¿podré algún día ser libre? Y comenzamos a afirmar bíblicamente: en Cristo he recibido una nueva posición desde la cual puedo luchar. Entonces Pablo llega a la aplicación práctica. Romanos 6:12, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Observa algo extraordinario. El pecado dejó automáticamente de intentar gobernarte. No reine. Eso implica decisión, vigilancia, dependencia de Dios, obediencia. La gracia no produce pasividad espiritual. Produce capacidad para responder a Dios. Primera de Corintios 10:13 enseña que Dios es fiel y que juntamente con la tentación dará también la salida. La tentación puede ser fuerte. Pero Dios sigue siendo fiel. Y cada vez que eliges obedecer a Dios, cada vez que huyes de aquello que te destruye, cada vez que llevas cautivo un pensamiento, cada vez que buscas ayuda, cada vez que oras cuando tu carne quiere rendirse, el pecado ya no ocupa legítimamente el trono. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra presentar habla de disponibilidad. ¿A quién estás poniendo tu vida a disposición? Tus ojos pueden ser instrumentos. Tus manos pueden ser instrumentos. Tu boca puede ser instrumento. Tu mente puede ser instrumento. Tu tiempo puede ser instrumento. Tus recursos pueden ser instrumentos. La pregunta no es solamente: ¿qué estoy evitando? La pregunta más poderosa es: ¿para quién estoy disponible? Porque la santidad bíblica no consiste únicamente en dejar de hacer cosas malas. Consiste en ofrecer nuestra vida para los propósitos de Dios. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué imagen? Vivos de entre los muertos. Personas que estuvieron espiritualmente separadas de Dios. Pero ahora viven para Él. Romanos 6:13 termina diciendo: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí la enseñanza cambia de defensa a propósito. Dios no solamente quiere sacarte de algo. Quiere introducirte en algo. No solamente quiere libertarte del pecado. Quiere utilizar tu vida. Tus manos que antes participaron en cosas equivocadas pueden ahora servir. Tu boca puede ahora bendecir. Tus ojos pueden buscar lo bueno. Tus recursos pueden ayudar. Tus experiencias pueden convertirse en testimonio. Tus cicatrices pueden recordarte de donde Dios te levantó. Efesios 2:10 declara: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No fuiste rescatado solamente de una vida. Fuiste rescatado para una vida. Hay propósito después de la liberación. Hay servicio después de la restauración.
Hay misión después del quebrantamiento. Y entonces llegamos a Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escúchalo nuevamente. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Pablo no está diciendo que el cristiano nunca será tentado. Tampoco está diciendo que alcanzaremos perfección absoluta instantáneamente. Está declarando que el pecado no tiene que continuar reinando como Señor. ¿Por qué? Porque estás bajo gracia. Y aquí descubrimos algo extraordinario: estar bajo gracia no significa que el pecado importa menos. Significa que ahora existe un poder y una realidad nueva para combatir su dominio. Peca tranquilamente. Ya no tienes que permanecer esclavizado. Esta es una de las grandes revelaciones de Romanos 6. Muchos han entendido la gracia únicamente como el lugar al cual corremos después de caer. Y ciertamente debemos correr hacia Dios cuando caemos. Primera de Juan 1:9 declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero la gracia es todavía más grande. La gracia no solamente te encuentra después de una derrota. También te fortalece antes de la próxima batalla. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo viste? Gracia para el oportuno socorro. Gracia cuando llega la tentación. Gracia cuando aparece la vieja costumbre. Gracia cuando el pensamiento regresa. Gracia cuando te sientes débil. Gracia para decir no. Gracia para levantarte. Gracia para pedir ayuda. Gracia para obedecer. Gracia para perseverar. Aquí existe una diferencia que puede transformar tu caminar con Dios. El religioso intenta obedecer para conseguir aceptación. El Evangelio enseña que, en Cristo, obedecemos desde una relación restaurada con Dios. Romanos 5:1 declaró: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero viene la justificación. Después Romanos 6 comienza a mostrarnos cómo esa nueva realidad transforma nuestra manera de vivir. No luchas contra el pecado para convencer a Dios de que te ame. Luchas porque has conocido un amor que está transformando tus deseos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia cristiana no debería brotar principalmente del terror. Debe brotar del amor. Tengo que abandonar esto para que Dios finalmente me reciba. Porque pertenezco a Cristo, ya no quiero regresar a las cadenas de las cuales Él me está libertando. Pero alguien está escuchando este mensaje y pensando: todo esto suena maravilloso. Pero yo volví a caer. Entonces escucha cuidadosamente. Romanos 6 no fue escrito para personas que jamás enfrentarían otra batalla. Fue escrito para enseñar a creyentes cómo entender su nueva relación con el pecado. Si has caído, no conviertas una caída en una residencia. No permitas que la vergüenza te convenza de abandonar el camino. Proverbios 24:16 declara: 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Y Primera de Juan 2:1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Observa el equilibrio bíblico. Para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado. La Escritura no trivializa el pecado. Pero tampoco destruye al arrepentido. El Evangelio te llama a levantarte. Confesar. Apartarte. Buscar ayuda cuando sea necesaria. Y seguir caminando. Quizás has permitido que un fracaso antiguo se convierta en una definición permanente. Pero Dios no escribe historias como nosotros. Pedro negó a Jesús. Pero su historia no terminó junto al fuego donde lo negó. David cayó terriblemente. Pero el arrepentimiento abrió un camino de restauración, aunque sus decisiones tuvieron consecuencias reales.
Marcos abandonó una misión. Pero años después Pablo pudo decir, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Dios puede escribir capítulos después del fracaso. No porque el fracaso sea insignificante, sino porque su gracia es extraordinaria. Arrepiéntete. Aprende. Repara lo que sea posible. Busca acompañamiento. Pero no hagas un pacto con la condenación. Romanos 8:1 declarará, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El mundo suele presentar la santidad como pérdida. Como si obedecer a Dios significara perder la verdadera vida. Pero Romanos 6 revela exactamente lo contrario. El pecado promete libertad. Y termina produciendo esclavitud. Cristo llama a obediencia. Y conduce hacia verdadera libertad. Jesús declaró en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La santidad no significa que Dios quiere quitarte la vida. Significa que Dios quiere rescatar tu vida de aquello que pretende destruirla. Esto te hará libre. Después te encadena. Sígueme. Y mientras caminas con Él descubres quién realmente fuiste creado para ser. Cuando llegue nuevamente la tentación, recuerda 3 verdades de Romanos 6. Esto ya no define quién soy. Estoy en Cristo. No tengo que obedecer esta voz. El pecado no es mi Señor. Puedo presentar mi vida a Dios ahora mismo. No mañana. No cuando me sienta más fuerte. Ahora. Puedes apagar esa pantalla. Puedes abandonar esa conversación. Puedes salir de ese lugar. Puedes llamar a alguien maduro en la fe. Puedes abrir la palabra. Puedes orar. Puedes cambiar de dirección. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hay ocasiones donde la acción más espiritual no es quedarse demostrando cuán fuerte eres. Es huir. José huyó de la esposa de Potifar. Génesis 39. A veces la victoria comienza con 2 pies moviéndose rápidamente en dirección contraria. Romanos 6 no termina simplemente enseñándonos a rechazar. Nos enseña a presentar. Existe una diferencia enorme. Una vida enfocada exclusivamente en, no hagas esto. No mires aquello. No vayas allí. Puede terminar obsesionada precisamente con aquello que intenta evitar. Pero Pablo presenta una visión superior. Preséntate a Dios. Llena tu mente con su palabra. Romanos 12:2. Busca las cosas de arriba. Colosenses 3:1-2. Camina en el Espíritu. Gálatas 5:16. Sirve. Adora. Ora. Ama. Perdona. Da. Edifica. Comparte el Evangelio. Porque una de las maneras más poderosas de vencer una vida dominada por viejos patrones es comenzar a llenar nuestra existencia con nuevos propósitos. ¿Qué tengo que abandonar? Señor, ¿qué quieres hacer ahora con mi vida? Tal vez alguien necesita escuchar esto. No puedes regresar al ayer y cambiar lo ocurrido. Pero Cristo puede cambiar la relación que tu presente tiene con ese ayer. La cruz significa que tu pecado puede ser perdonado. La resurrección significa que tu futuro no tiene que ser una repetición interminable de tu pasado. Romanos 6 une ambas realidades. Muerte. Y vida. Final. Y comienzo. Sepultura. Y resurrección. Hay cosas que deben permanecer enterradas. Viejas identidades. Viejas cadenas. Viejas maneras de pensar. No vuelvas continuamente al cementerio buscando aquello que Dios te está enseñando a dejar atrás. Pablo diría en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta.
Hay algo delante de ti. Continúa caminando. Imagínate una generación que comprendiera realmente Romanos 6. Una generación que no utilizara la gracia para justificar cadenas, sino para romper con ellas. Una generación que entendiera que ser perdonado no significa tratar ligeramente el pecado. Significa amar profundamente al Salvador que pagó por nuestra redención. Una generación que pudiera decir, mi pasado existe. Pero ya no gobierna. Mi tentación existe. Pero ya no define mi identidad. Mi debilidad existe. Pero la gracia de Dios también. Segunda de Corintios 12:9 declara, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitamos una generación fingiendo perfección. Necesitamos creyentes dependiendo profundamente de Cristo. Personas que cuando caigan se levanten. Cuando sean tentadas busquen a Dios. Cuando sean heridas perdonen. Cuando sean llamadas obedezcan. Cuando Dios abra una puerta, entren. Hoy Romanos 6 te invita a hacer una declaración. No una declaración basada en emociones. Una declaración basada en el Evangelio. Mi vida pertenece a Jesucristo. Mi pecado no será mi identidad. Mi pasado no será mi amo. Mi fracaso no será mi destino. La cruz ha cambiado mi relación con el pecado. La resurrección ha abierto delante de mí una nueva vida. No utilizaré la gracia como excusa para permanecer encadenado. Correré hacia la gracia precisamente porque deseo caminar libre. Cuando caiga, buscaré a Cristo. Cuando sea tentado, buscaré a Cristo. Cuando tenga miedo, buscaré a Cristo. Cuando no tenga fuerzas, buscaré a Cristo. Porque mi esperanza nunca estuvo en mi capacidad de salvarme. Mi esperanza está en Jesucristo. Si puedes hacerlo donde estás, toma unos segundos y presenta tu vida nuevamente delante de Dios. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias porque no abandonaste al pecador. Gracias porque enviaste a Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Reconocemos que existen áreas donde todavía necesitamos crecer. Hay pensamientos que necesitan renovación. Hay hábitos que necesitan ser confrontados. Hay heridas que necesitan sanidad. Hay decisiones que necesitamos cambiar. Pero hoy creemos tu palabra. En Cristo hemos sido llamados a caminar en vida nueva. Enséñanos a considerarnos muertos al pecado y vivos para ti. Danos sabiduría para reconocer la tentación. Danos valor para huir cuando tengamos que huir. Humildad para pedir ayuda. Fuerza para obedecer. Y un amor por Cristo mayor que el atractivo de aquello que intenta alejarnos de Él. Presentamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestra boca, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros sueños, nuestro futuro, como instrumentos de justicia. Haz de nuestra vida un testimonio de tu gracia transformadora. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces volvamos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. La respuesta continúa resonando después de 2000 años, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia no vino para decorar nuestras cadenas. Vino para conducirnos hacia libertad. La gracia no vino para enseñarnos a sentirnos cómodos en la tumba. Nos llama a caminar en vida nueva. La gracia no te dice, continúa igual. Te señala a Cristo y declara, levántate. Hay una nueva vida delante de ti. Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que esta verdad quede grabada en tu corazón, no estás bajo el dominio del pecado.
Estás bajo la gracia. Y la verdadera gracia no solamente perdona al pecador. Lo levanta. Lo transforma. Lo enseña. Lo fortalece. Y lo conduce, paso a paso, a caminar en la nueva vida que Jesucristo compró para él. Pero surge otra pregunta. Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿entonces podemos pecar porque estamos bajo la gracia? Pablo anticipó también esa pregunta. Y su respuesta nos llevará a descubrir una realidad estremecedora: todos terminamos sirviendo a aquello a lo que continuamente nos entregamos. En el próximo episodio de Romanos explicado, ¿esclavos del pecado o esclavos de la justicia? Romanos 6, 15, 23. Porque existen dos caminos. Dos tipos de esclavitud. Dos destinos. Y solamente uno conduce a la vida eterna. Continuará.